A continuación, en ATV, Entrevista de la Semana. Entrevista de la Semana con el periodista Luis Alberto Espinosa. Estamos tratando de organizar institucionalidad y un tiempo real de utopía. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza la entrevista de la semana. Una vez más les saludamos afectuosamente y particularmente, aunque suene redundante, debo mencionarlo así, en este espacio que hoy día dedicamos a la gente que hace cultura, no solo hoy día en nuestra región, sino que hay gente que exportamos desde otras regiones y que viene a compartir lo que sabe a nuestra región de los ríos. Y todo esto lo hacemos, por supuesto, porque el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, en una alianza estratégica con ATV Valdivia, nos está nutriendo de gente que se dedica a hacer cultura permanentemente en nuestra región y en el caso, como decía, de hoy, de gente que viene a compartir con nosotros lo que sabe hacer, dictando charlas, participando de cursos, en fin, todo aquello que puede hacernos crecer más todavía en el ámbito cultural. Por eso ustedes ven aparecer unos logos de cultura del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, en fin, aquí en nuestra pantalla. Dicho esto, quiero presentarles inmediatamente a nuestra invitada de hoy, Alejandra del Río. Alejandra es escritora y poeta de Montegrande, región de Coquimbo. Trabaja en la escuela local, educando a los niños con el modelo de aprendizaje que propuso Gabriela Mistral. Mire qué interesante. Y que consistía en integrar el arte y específicamente la poesía al interior de la sala de clases. Interesante, ¿no? Ha realizado cursos de educación poética en varios lugares del país y en esta ocasión nos ha correspondido a nosotros. Llega a Valdivia, invitada por el Consejo Regional de Cultura para dictar el curso de educación poética a gestores regionales y artistas también, por supuesto. Es el tercer curso del plan de capacitación y formación que realiza el Consejo Regional de Cultura en Valdivia desde junio hasta agosto. Con este preámbulo, Alejandra, te queremos dar la bienvenida a Valdivia, a este programa, porque bueno, el Consejo Regional de la Cultura y las Artes se tomó ATV Valdivia, la cultura, se tomó entonces nuestro canal y nos parece muy bien y nos ponemos muy contentos. Primero que nada, ¿cómo te han tratado en esta visita que estás realizando a Valdivia? Bienvenida. Muchas gracias, me han tratado estupendo. Siempre lo he pasado bien en Valdivia, es tercera vez que vengo para trabajar con lo que yo hago y me gusta venir porque la gente de aquí, los educadores, son muy entusiastas, son altruistas y sobre todo son muy creativos, entonces es totalmente refrescante y hermoso para mí trabajar con la gente que le gusta ir a mis cursos, así que estoy feliz, estoy muy agradada. Bueno, Alejandra, yo ya leí un pequeño currículum tuyo, pero nos gustaría que nos hicieras un resumen de tu trayectoria para conocerte un poco mejor. Bueno, yo soy una persona que empezó a escribir a los 8 años. O sea, yo prácticamente me eduqué en la poesía, tuve a más de mi medio la suerte que me apoyaron siempre con eso y luego
estudié literatura y empecé a publicar libros, fui poeta mucho tiempo, luego me fui de Chile, viví fuera de Chile 10 años, viví en Alemania, en Berlín, porque yo soy mitad alemana, entonces me fui para allá como a descubrir esa otra parte mía y ahí a mí me vino una crisis de escritura tremenda, de la cual solamente pude salir reinventándome, ya no solamente como poeta y escritora, sino como educadora de la poesía, pedagoga de la poesía. Descubrí la poesía terapia y empecé a trabajar en eso, tuve una maestra alemana que me enseñó muchas cosas y luego también tuve la suerte de poder sistematizar y formalizar ese oficio en un estudio formal en la Universidad Alice Salomon Hochschule de Berlín, donde me titulé de pedagoga de la poesía y con una tesis de grado, con una metodología que yo desarrollé de enseñanza de la poesía. Trabajé en eso en Alemania varios años, sobre todo me especialicé trabajando con niños migrantes o niños que venían de la guerra, de Irak, de Kosovo. Trabajé mucho con ellos, también con jóvenes. Y de pronto dije, bueno, ¿dónde más puede uno investigar y ejercer la educación poética de mejor manera que en Chile? Porque en Chile es el país de los poetas, uno levanta una piedra y sale un poeta, tenemos una... ¿Y no pasa eso en Europa, por ejemplo? Bueno, en Alemania también es el país de los poetas, pero no es una tradición tan viva como en Chile. En Chile es viva la poesía, ahí está, los jóvenes se expresan a través de la poesía, la gente le gusta sobre todo escribir poesía, no sé si tanto leer, pero por lo menos la gente, su forma de expresión natural es la poesía. Y además tenemos una tradición muy rica, entonces yo dije, cae de cajón que tengo que volver a Chile y empezar a practicar allá la educación poética. Y esa fue la razón por la que me vine y empecé hace 3 años, volví de Alemania y empecé a trabajar en eso con buena acogida, porque pienso que en Chile sufre mucho de una sobreteorización. O sea, los pedagogos saben mucho de educación, pero la educación también es algo que se experimenta, que se vive y que no se puede aprender tanto en los libros de ella, sino hay que investigar, hay que experimentar, hay que desarrollar didáctica, hay que hacer esa pega en la práctica. Entonces, siento que... Había un trabajo ahí que tú sentías que debías hacer, pero no me quiero repetir todavía las preguntas que hemos preparado y que están relacionadas con lo que tú haces hoy día, ¿no? Con la educación poética. Pero en tu estadía en Alemania no puedo dejar de preguntarte porque hay 2 cosas que me parecen muy interesantes. Una, que tú hablas de me vino una crisis poética, dices. Sí. Por favor, ayúdanos a entender a qué te refieres cuando dices eso. Bueno, pues yo me imagino algo que nos ha pasado a todos porque cuál menos ha sido poeta en como tú bien lo dices, en este país. En algún momento hemos escrito poesía, en fin, pero me gustaría saberlo de ti. Es un concepto que yo primera vez que lo escucho. Sí, bueno, porque en realidad los poetas muchas veces no reflexionan sobre las cosas que le ocurren por el hecho de escribir o por el hecho de hacer poesía. No te ocurre algo a ti, no, como persona no quedas inmune a la musa, por así decirlo. El beso de la musa puede ser también peligroso. No es un oficio que no tenga peligros el de la poesía. Y bueno, hay crisis famosas, por ejemplo la de Rimbaud, ¿no? Que era un poeta brillante, a los 14 años escribía, él renovó la poesía y todo, y de repente a los 18 decide no escribir más. Él tiene una crisis y no escribe más. Nunca más se conoció la crisis un poema poética, de él. la podemos entender como que es el momento en que tú ya no quieres más. Hay distintos tipos de musa, ¿no? Hay distintos tipos de crisis, pero hay que entender que la poesía se escribe por una necesidad de expresión. La poesía no surge por un afán académico o el poeta no escribe para la literatura, escribe por necesidad. Sí, claro. Entonces eso también va cambiando. Porque que si luego trasciende es porque a lo mejor es un proceso que viene por añadidura. Te lo pregunto porque he conversado con varios poetas
y algunos bastante conocidos de acá de nuestra zona. Y claro, hemos conversado de esto precisamente y con lo que tú dices, sin duda alguna, todos coinciden en lo mismo. Escribimos porque sentimos que debemos hacerlo. Ahí está implícita la necesidad, ¿no? Bueno, y lo otro que me llamó la atención y que yo te lo quiero preguntar, si tenías una riqueza tan grande de trabajo en Alemania, ¿no? Has nombrado también un trabajo con niños y con niños que venían de un mundo, que habían vivido un mundo que no se merecían y que era bastante complicado. ¿No te fue difícil dejar todo ese mundo, no solo los niños, sino que todo lo que había creado ya y volver a Chile? De ser difícil es difícil siempre. También fue difícil irme de Chile y establecerme en Europa. Ajá. Pero en Europa hay de todo. Y en cambio en Chile y en Latinoamérica está todo por hacer. Perfecto. Ok. Hablemos del tema. La educación poética, lo que te ha traído aquí a Valdivia. Hay gente que nos está mirando, ¿no es cierto? Como tú decías, hay muchos poetas en esta zona, hay muchísimos, y ya te mencionaba algo, conocemos a muchos de ellos, pero hay otros que están en proceso de ser poetas. Sería muy interesante que nos contaras entonces qué es la educación poética. Bueno, la educación poética no es algo que yo haya inventado en realidad, podríamos decir, como una de las formas más arcaicas y originarias de la educación, porque antiguamente la gente se educaba en la poesía, se educaba en el lenguaje. La poesía además estaba muy presente en la vida cotidiana de los seres humanos. La poesía también tenía cualidades de sanación, la gente sanaba con la palabra. Antiguamente, decían de usar el bisturí y usar las hierbas, usaban las palabras. Entonces, si vemos la poesía siempre estuvo en la educación. La poesía fue la manera de educar. Entonces es una forma arcaica, antigua, no es algo que yo haya inventado. A lo mejor es algo que yo y otras personas en el mundo, por ejemplo, mi maestro Gianni Rodari, el escritor para niños también, o Gabriela Mistral, también una precursora de la educación poética, ellos recuperan la fuerza, el poder de la poesía y lo llevan al aula, a la sala de clases, como decía Gabriela Mistral en un artículo muy importante que se llama El oficio lateral, donde ella no se sabe bien si la educación o la poesía es su oficio lateral, pero ella dice, el profesor de repente se ve totalmente ahogado por una pedagogía estática, llama ella, y busca una tabla de salvación, y la tabla de salvación está en el arte, en la creatividad. Ella llama a la poesía, porque ella es poeta y ella usa mucho la poesía en el aula, pero ella dice cualquier manifestación de la creatividad puede salvar esa raya demasiado geométrica de la poesía estática, o sea, de la pedagogía estática, dice ella. Y eso puede ser cualquier lenguaje artístico, incluso la jardinería, porque también en la jardinería, dice ella, o en la cocina, son manifestaciones de la creatividad humana. Ella dice, desarrollar la creatividad, o sea, dejar que el niño desarrolle su creatividad, en el sentido de incentivar la actividad de la imaginación, es como el caldo de cultivo para que surja todo proceso de aprendizaje. Entonces yo pienso, y también todos los que trabajan conmigo y los que han hablado sobre estos temas, que usar la poesía en el aula es muy revitalizador, muy vivificante para la misma pedagogía que a veces se entrampa en sí misma, en planificación, en conceptos teóricos, y que todo lo que es el desarrollo de la creatividad trae vida al aula. ¿Y cómo se aplica esta educación poética en la sala de clase, en el aula? Es un tema que vamos a seguir desarrollando luego aquí en la entrevista de la semana, así que yo le invito para que usted no se vaya y no se olvide que esta es una invitación que hace el Consejo Regional de la Cultura y las Artes para que aquellos que son los protagonistas de la cultura, los protagonistas del arte, los creadores, en fin, todos los que tienen que ver con esto que es tan
especial, diría yo, están aquí, pues, hoy día aquí en la televisión. Así que volvemos enseguida y seguimos conversando con Alejandra del Río, nuestra invitada de hoy. En ATV estamos viendo Entrevista de la Semana. En ATV estamos viendo Entrevista de la Semana. Estamos de vuelta con la entrevista de la semana, una invitación que hace el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, cuando aquí en este set nosotros tenemos invitadas o invitados que son protagonistas del mundo de la cultura. Vamos a seguir conversando con Alejandra del Río, nuestra invitada de hoy. Escritora y poeta, viene de Monte Grande, región de Coquimbo. Y la siguiente, bueno, la pregunta que yo dejé lanzada antes de hacer el alto es ¿cómo se aplica esta educación poética, Alejandra, en el aula, en la sala de clase? Bueno, nosotros trabajamos mucho con intervenciones pedagógicas, que organizamos clubes de poetas, sobre todo en momentos que también los niños tienen vacaciones, porque nos gusta asociar la poesía al placer y al pasarlo bien. O sea, la poesía para la iniciación a la poesía que nosotros proponemos es una iniciación basada en el diálogo y en el juego, no en la instrucción o en alcanzar objetivos que van a ser evaluados, como se evalúa, no sé, poner un 7, un 6, un 5, porque hay cosas que son difíciles de evaluar según eso, porque la creatividad de los niños, ¿cómo la puedes evaluar? Entonces, una forma de trabajar la educación poética en el aula es primero trabajando con el profesor, porque es el profesor el que va a llevar eso al aula a sus niños. O sea, ¿cómo va el profesor a encantar a sus estudiantes con el mágico mundo de los libros si él no lee y menos todavía escribe y tampoco tiene conciencia de su ser creador? Entonces, por eso, uno de los objetivos que tengo yo y que con la gente que trabajo en Monte Grande y también las redes que hemos armado, Balmacé Arte Joven en Santiago, Universidad de Chile y otras partes donde he trabajado, es trabajar en la formación de los profesores, en primer lugar. Como comentaba antes, también el profesor está muy abandonado en Chile. El profesor, la profesora, en primer lugar, tiene poca didáctica que sea aplicable. A veces en la educación pública no hay tantos medios, pero si tiene una buena didáctica, una buena metodología, eso no es tan importante que no existan esos medios al tiro. Entonces, trabajar con el profesor es importante, que el profesor descubra su ser creador, que el profesor descubra que es un investigador de aula y que puede experimentar con distintas didácticas con los niños. Y bueno, llevando todo lo que es el beneficio de la poesía para el ser humano, llevándola al aula. O sea, la poesía es muy beneficiosa para el ser humano. ¿Y por qué, a propósito de lo que acabas de decir, que es beneficiosa para el ser humano, por qué es tan importante entonces educar poéticamente o educar con poesía? Bueno, yo creo que hasta los 9 años es muy importante que el niño o la niña descubra y se empodere de que él es un ser creador. O sea, ahora se habla mucho de crear audiencia entre los niños, el niño como espectador. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que es importante hasta los 9 años
que el niño entre y descubra, tenga la experiencia de su propia imaginación, de que él es un ser creador. Si él tiene esa experiencia, si él o ella tienen la experiencia de la imaginación, van a poder tomar cualquier proceso cognitivo de buena forma, pero es la base de todo, es la imaginación, y eso te lo da la poesía. Eso te da la experiencia, la práctica gozosa de la poesía, te empodera a ti como niño, como ser humano, como un ser creador. Y eso es muy importante para para el éxito en cualquier actividad educativa, en cualquier proceso cognitivo. Bueno, tú eres experta en esta materia. Se me ocurre que podemos hacer un ejercicio práctico. Un niño de una determinada edad, que tú nos cuentes cómo es sin educación poética, y otro niño de la misma edad, cómo es con educación poética, o cómo sería con educación poética y sin educación poética. Bueno, muchos expertos en el tema dicen que un factor de bloqueo de la creatividad es la escuela, el colegio, de la forma como se concibe ahora. ¿Por qué? Porque lo que es bastante preocupante. La educación es tendiente hacia la lógica formal. Desarrolla solamente una parte del cerebro, que el cerebro, el hemisferio derecho, la parte todo, el izquierdo quiere decir toda la parte de la lógica formal. Todo, si tú te ves, nuestro lenguaje es conceptual, lógico, todo tiende hacia allá. Y en cambio toda la parte emocional, afectiva, entre comillas, irracional, se deja de lado, no se permite, no se da esa expresión. Que está en el hemisferio derecho. Sí, en el hemisferio derecho. Entonces, no es una educación que sea amable con el cerebro, es una educación que está desechando una gran parte del ser humano. Y bueno, los estudios dicen que la creatividad se da cuando ambos hemisferios del cerebro están en contacto y se están vinculando. La creatividad es un fenómeno en el que participa la emocionalidad y la racionalidad. La razón y la emoción están ahí presentes. Entonces, cuando existe la educación poética, tú estás desarrollando ambas partes. O sea, un poema no sale solamente desde el impulso. A lo mejor el impulso emocional, irracional, te inspira. Pero para transformar eso en un poema, que es una estructura también artificial, algo artificioso, algo que está creado con lenguaje, también se necesita la razón. Entonces vemos que en el ejercicio de la poesía se necesita tanto razón como emoción, y por eso es una educación que tiende más a lo completo. Así que uno se da cuenta cuando un niño ha sido educado en poesía, es un niño que está consciente y pleno de todas sus facultades, no solamente de un lado. Los niños que asisten a escuelas o colegios donde no es importante el desarrollo creativo son niños bloqueados, niños bloqueados, y el bloqueo también les impide aprender cualquier cosa. ¿Y qué opinas del programa de capacitación que realiza el Consejo Regional de la Cultura y los Artes a los artistas y a los gestores principalmente, donde tú, por supuesto, has estado involucrada por estos días? Bueno, yo estoy encantada. Como dije antes, me gusta venir a Valdivia porque encuentro que Valdivia es muy pro en todos estos temas. Me siento, hay una gran recepción hacia el trabajo que hacemos, y me encanta que además lo encuentro serio, muy planificado, ningún detalle se les escapa. O sea, yo los felicito y creo que es un ejemplo para todas las regiones. Yo estoy segura que estas semillas que no solamente yo estoy sembrando van a dar frutos en la región, en los niños de la región. Al final, el futuro, como dicen todos, son los niños. Entonces, invertir en ellos es invertir realmente en el futuro. Importante. Claro. Bueno, la raíz de todo son los niños, y yo creo que es muy importante este tema que hemos estado desarrollando. Que entes como el Consejo Regional de la Cultura y las Artes estén preocupados de esto, ¿qué te parece? Pues yo creo que deberían replicarlo muchas otras entidades. Bueno, a mí me parece que están poniéndose al día con una deuda nacional,
que tiene que ver con justamente con cuál es la relevancia no solamente del arte como espectáculo, como consumo, sino del arte como una forma de autoeducación, de autoconocimiento y también de formación de identidades colectivas. O sea, que sigan adelante. Totalmente. Okay. Bueno, vamos por el camino correcto entonces, porque también en alguna medida nosotros estamos involucrados con estos programas donde se nos ha permitido destacar, por ejemplo, a gente tan importante como Alejandra del Río, que hoy ha estado de visita en este programa, que es la entrevista de la semana, pero que hoy día tiene esta característica fundamental que es la cultura a la que nos está invitando particularmente el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Los artistas, los gestores, los creadores, en fin, los protagonistas de la cultura tienen su espacio ahora gracias a este convenio que tenemos con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes aquí en la televisión de Valdivia, la televisión de la región de Los Ríos. Y si usted nos está viendo en el mundo y se ha visto en Alemania a través de la web, por donde llegamos también en directo con estos programas a Alejandra. Bueno, Alejandra, un saludo para Alemania, ¿no? Ok, un saludo a Alemania, en Berlín. Ok, muchas gracias, Alejandra, por habernos visitado. Cuando vengas de nuevo por Valdivia, esta es tu casa. Muchas gracias, te cobraré la palabra. Aquí estaremos, sin duda que vamos a desarrollar otros programas con nuestra invitada Alejandra del Río, ya la presentamos, poeta, y particularmente diría yo con este tema de la educación poética que yo no conocía, debo ser muy honesto, y creo que muchos de ustedes tampoco. Hoy día podemos decir con certeza que ya sabemos de qué se trata este tema. Nos encontramos en otra entrevista de la semana. Gracias. Hasta entonces. Gracias de nuevo, Alejandra. Gracias. Entrevista de la semana con el periodista Luis Alberto Espinosa. Estamos tratando de organizar institucionalidad en un tiempo real de utopía, que esta no es la... En ATV acabas de ver Entrevista de la Semana.